Espero que se encuentren bien. Qué bueno verlos. Hay muchos que están ausentes por diversas razones, algunos enfermos, algunos no pudieron estar, otros no quisieron estar. Les mandamos un saludo también. Les seguimos amando también y animando, ¿no?, a que no se pierda esta reunión tan importante. Igual les manda un fuerte saludo, un afectuoso saludo al pastor y familia. Se está recuperando, no está todavía al 100 de salud. Siga orando por él, ¿no?, para que pueda estar pronto con nosotros. La verdad es que no, se está recuperando todavía, ¿sí? Y bueno, ahí les mandó muchos saludos. Bueno, ¿sale? Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en capítulo 12 del Evangelio según San Juan, capítulo 12. Bienvenidos nuestros hermanos que nos visitan. ¿De qué parte nos visitan, hermanos? De Texas, de Texas. Muy bien, pues bienvenidos, siéntanse como en casa. Son bienvenidos a este lugar cuando gusten. Bien, entonces pues, ¿ya llegaron ahí el capítulo 12 de Juan? 12, ajá. 12, qué bien, hoy vienen bien atentos, qué bueno. El tema de hoy es un paréntesis de la serie, está relacionado a la serie, pero no es la continuidad de frutos del Espíritu, ¿sí? Nada más quiero aclararlo, pero es un tema que es parte de la serie y se llama, le titulé Morir para llevar fruto, ¿sí? Juan 12, capítulo 12, verso 26. Vamos a leer desde el capítulo 12. Se me movió un poquito aquí. Bien. Y es desde el título donde dice los griegos buscan a Jesús. 12:20. Juan 12:20. Doy lectura rápidamente. Ahí sígame por favor con su vista. Dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta, la Pascua, ¿no? Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, los griegos le rogaron a Felipe: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe no fue a decírselo a Jesús, Felipe fue y se lo dijo a Andrés, hermano de Pedro, ¿no? Entonces Andrés y Felipe, ahora sí que se armaron de valor y se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Diga conmigo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, ¿qué dice? Mi Padre le honrará. ¿Pueden, por favor, hacer la oración más poderosa que haya hecho en su vida? Por mí y por usted también, ¿sí? Señor, muchas gracias esta mañana. Gracias por permitirnos haberte adorado, exaltado, Señor, con nuestra voz, con nuestro corazón, con nuestra mente, Señor, con nuestro cuerpo. Gracias por permitirnos llegar aquí, Señor, por levantarnos este domingo. No es un domingo más, tu misericordia es nueva cada mañana. Y hoy queremos agradecerte, Señor, y estar atentos a tu palabra y rogarte que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos muestre a Cristo a través de esta palabra y nos muestre tu voluntad para cada uno en particular, principalmente para el que habla, Señor. Ayúdame y ayuda a mis hermanos, Señor. Ayúdame a exponer, Señor, tu palabra con temor, con temblor, Señor.
Y ayuda a mis hermanos, Señor, y a cada uno de los que escuchamos a entender y a tomar decisiones según tu palabra, Señor. Te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues hemos llegado a este tema, a este punto que creo que es muy importante, y lo repito el título: morir, ¿para qué? Morir para llevar fruto. ¿Sí? Morir para llevar fruto. Este evento es el único que se registra en el Evangelio de Juan. Cuando los griegos quieren buscar a Jesús, no lo menciona ninguno de los evangelios sinópticos, solamente este detalle lo menciona Juan, y no le resta importancia, claro que no, pero es tan importante porque hay un debate grandísimo entre los comentaristas y los estudiosos de la palabra, porque no hay mucha revelación al respecto. Sin embargo, vamos a usar las reglas de interpretación bíblicas, que son el contexto, ¿no? Así que no vamos a detenernos y atorarnos ahí. El asunto es que es tan importante porque si usted se pone a leer el contexto de estos eventos que acaban de pasar, el Señor Jesucristo ha llegado, están en el tiempo de la celebración, en la Pascua, en Jerusalén obviamente, y mucha gente venía de otros lugares a congregarse, a reunirse, a participar de la fiesta. Podían ser judíos de nacimiento o podían ser prosélitos. Los prosélitos eran aquellos no judíos, podían ser de cualquier nacionalidad, convertidos al judaísmo, ¿sí? A la observancia de la ley, de la Torá, del Antiguo Testamento, porque era lo que estaba revelado nada más. Entonces, y participaban y practicaban la circuncisión y ya pertenecían al pueblo. Sin embargo, no podían entrar al templo, solamente al patio, ¿se acuerdan? Entonces en el patio se cree que ahí estaban los judíos, estos prosélitos o estos griegos, porque la palabra original lo dice que son griegos, y ellos están interesados. Fíjense todo lo que acaba de pasar y de lo que ha venido hablando el Señor Jesús. La entrada triunfal acaba de suceder, imagínense, el Señor en el burrito, y la gente, ¿no?, diciendo Hosana al Hijo de David, al que viene, y poniendo todas las hojas de palmeras, haciéndole a un camino, ¿no? Y bueno, y el Señor pues conocía el corazón de ellos, ¿no? Más tarde, horas o días después, estarían gritando crucifícale, los mismos, ¿verdad? Entonces, sin embargo, los judíos, por predicación del mismo Señor Jesucristo, de Juan el Bautista y de la gente que habían sido, que habían vivido, experimentado algún milagro o la multiplicación de los panes, ¿qué hubiéramos hecho si hubiéramos estado ahí? Es como que, órale, mira, multiplicó, hizo esto, caminó sobre el mar, sanó, echó fuera demonios y todo está bien. ¿Y qué pasa aquí en tu vecindario? ¿Qué pasa aquí en tu pueblo? ¿No? Pues nada, nomás vino, levantó unos muertos, no, o sea, salían y anunciaban y no podían callarse, ¿verdad que no? Y no eran chismes, porque luego se puede malinterpretar, ahí sí, ¿no? Mejor no tocamos ese tema. Pero el punto es que ellos presenciaron y llegó a los oídos de los prosélitos, pero eran griegos. Y es importante ver la ocasión y la oportunidad, ahora sí que el kairos que está sucediendo en el tiempo oportuno, que el Señor Jesucristo ve y entiende en ese momento y dice, la respuesta de él, oye, unos griegos quieren verte, Señor, sal, verás, para que los veas. Quieren hablar contigo, tienen dudas, tienen preguntas, inquietudes. Entonces, el Señor va a tornar su respuesta en plural, porque Él dice, y les dijo, alzó la voz y les dijo. Fíjense bien, Él iba a empezar a hablar del precio de
dar un fruto eterno para todas las naciones, para todos los pueblos, la muerte, su muerte. ¿Y cómo iba a prepararlos a ellos? Para que murieran, no algunos en una cruz, otros no. No era ese el énfasis, era el énfasis de morir a nosotros mismos. ¿Sí? Morir al yo, morir a mí, a mi forma de ser, a mi forma de vivir, separada de Dios. Los discípulos, ustedes los conocen, usted ha visto el carácter de los discípulos, ¿verdad? El temperamento de cada uno, más precisamente el carácter se vio después, pero el temperamento sí. Había impulsivos, había melancólicos, ¿no? Tímidos, había de todos esos, ¿no? El punto es que el Señor nos iba a enseñar a través de contestarle a ellos y a toda la multitud lo importante que era y que sería que Él fuera a la cruz y muriera y que ellos siguieran, como dice el apóstol Pedro. Fíjense bien, primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 21, dice, escuche bien, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. No hay excusa. Tenemos que morir a nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, aquí no nos podemos hacer ninguno que dice ser hijo de Dios, que dice ser creyente. Es decir, yo vine al Señor, yo vine al Evangelio, el Señor cambió mi vida, hizo una obra en mi vida, pero soy exactamente el mismo. Soy exactamente la misma persona, sigo pensando de la misma manera, sigo haciendo lo mismo que hacía antes, sigo concluyendo de la misma manera que concluía antes. Salud. Entonces ahí hay una evidencia de que no ha muerto a sí mismo, de que todavía es Él, de que no ha llegado a la vida de Cristo, a ese lugar, a ese corazón. Entonces, básicamente lo que les estaba diciendo, y que nos lo dice a nosotros también, aquí ahorita, este domingo, los hermanos de La Paz y de Texas también, y del Valle, escuche bien, esto es fundamental, las adversidades, los sufrimientos, las aflicciones, las pruebas, las luchas son necesarias, diga conmigo, son necesarias para crecer y llevar fruto. Mire, deténgase a meditar en eso que acabamos de decir. Es necesario. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús dijo, es necesario que el Hijo del Hombre pase por todo esto? Es necesario que el creyente pase por muchas tribulaciones antes de ir con el Señor. Pero todo esto que acabo de decir, que yo sé que no se gozaron por esto, por el sufrimiento, la aflicción, la prueba, la lucha, no quedan vacías, tienen un fruto. ¿Saben cuál es el fruto? Parecernos a Cristo. No sé si le motiva eso o no. Parecernos a Cristo. Parecernos a Cristo. No es fácil porque desde el día que tomamos la decisión de seguir a Cristo, ya se volvió una guerra dentro de nosotros, ¿verdad que sí? Y le voy a poner un ejemplo. En la mañana me levanto y espero que todos decidan ir a orar, a buscar la palabra de Dios, la dirección de Dios. Y ya todo está muy bien. Ese momento fue súper espiritual. Y te levantas y de repente pruebas el café y le faltó tantita leche, como 3 mililitros de leche. Y ya te molestaste con tu esposa, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo nada más, pero ya entramos en una lucha donde nuestro egoísmo, donde nuestra carne se empieza a hacer evidente, ¿verdad? Y el Espíritu Santo está dentro de ti diciéndote, estás mal lo que estás diciendo, estás mal como estás concluyendo, te quejas demasiado. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando?
Bueno, acá hay unos que no. Ahorita aparte hablamos, al final hablamos juntos todos. Mis hermanos, desde que tomamos la decisión y que el Señor hizo la obra, el Espíritu Santo en nosotros de convencernos de pecado, ya hay una lucha, ya hay una prueba, ya hay una guerra entre si muero a mí mismo o si sobrevive mi viejo hombre o si muere, ¿sí? Y lo llevo a la cruz juntamente con Cristo. Es una lucha, es verdad. Fíjense lo que dice el verso 24 del capítulo 12, Juan. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, sin fruto, sin efecto, sin función, sin propósito. Pero si muere, ay, aquí ya empezó a tornarse algo, esta ilustración, esta parábola del Señor es muy interesante. Bueno, esta idea, la parábola ahorita vamos a ver. Pero si muere, produce mucho fruto. Y está hablando del grano de trigo. El que ama su vida la pierde y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. ¿Sí? Ok. Vamos a analizar el texto. Dice, el Señor lo primero que dice, en verdad les digo, o sea, esto es una verdad determinante. Si alguien, cualquiera, ese sí, escuche bien, es una oración condicional. Hay gente que decide no morir. Hay gente que dice sí al morir. Voy a morir. Toman determinaciones. Hay dos posibilidades distintas. Y el Señor Jesús dice, si alguno, cualquiera, si alguien toma la decisión, o si el grano del trigo, que esto nos representa al hombre, el grano de trigo somos usted y yo en esta ilustración. Si el hombre, si la mujer, si el ser humano no cae en tierra y muere, así como el grino, como el trigo, el grino dije, órale, una nueva semilla, ¿no? Muere, se queda solo. Entonces, tenemos esas dos opciones, tenemos esas dos posibilidades. Permanecer 590 años en la iglesia y no morir. Bueno, 100 años. Y ser los mismos. Puede pasar, ¿eh? La Escritura dice, es necesario que el trigo y la cizaña, y bueno, pero el trigo tiene que morir, tiene esa característica, el trigo tiene que caer en tierra para que muera salud, germine y dé fruto, ¿verdad? Pero tiene que morir, tiene que reventar, pues, hablando en ese término, ¿verdad? Entonces, es algo probable. Jesús mismo certifica esta veracidad de su palabra cuando dice, en verdad. Él declara esto y dice, esto es la condición de cualquiera de nosotros. Esta es la condición de cualquier hombre. Jesús lo está certificando. Jesús está diciendo, es tu condición, es su condición, la condición de cualquiera que puede permanecer sin fruto o que puede llevar mucho fruto. Si quiere llevar fruto, es necesario que muera a sí mismo y que la vida germine de su interior. Y esta ilustración la podemos entender muy claramente en lo que el Señor dijo: tengo que morir para que Cristo viva en mí. ¿Sí? Él es el que va a dar nueva vida en mí. No sé si lo alcanza a entender o a ver. Entonces la figura del trigo necesita, por ejemplo, el trigo, la semillita del trigo necesita ser expuesta a condiciones muy específicas de la tierra. Tiene que caer en tierra, entrar a cierta profundidad, tener cierta humedad para que pueda romperse sus cáscaras externas y luego pueda germinar. A eso el Señor lo ilustra como muerte y resurrección, o muerte y nueva vida, ¿sí? Entonces, entonces el trigo, escuche bien, tiene dos condicionantes que son opuestas entre sí mismo. Una permanece como grano y el otro muere, ¿sí? El creyente tiene dos opciones: o muere o se queda como es toda su vida.
Les voy a decir algo, la Escritura menciona de personas que profesaron creer en el Señor, pero nunca murieron. Fueron cristianos solamente, pues, de palabra, pero en su interior no hubo muerte. Ellos supieron o evidenciaron que nunca murieron a sí mismos. Siempre hicieron y quisieron hacer su voluntad. Siempre se salieron con la suya, ¿sí? Aunque estuvieron en la iglesia por muchos años. Eso es lamentable, ¿verdad que sí? Es triste que el Señor nos libre a cualquiera que estamos escuchando esto. El punto es que sí tiene esas dos condicionantes, o morir o quedarme intacto, sin cambio alguno. Entonces, un grano que queda así, sin morir, sin caer en tierra, es caer en tierra, esa palabra de caer en tierra, Jesús dice, es necesario que caiga en tierra, lo que está diciendo es que esté expuesto y que muera. Pero si es preservado, el grano nunca va a germinar, ¿verdad? Entonces, jamás va a ser afectado, no habrá ni un cambio ni externo ni interno en él. Y el otro sí, el otro grano sí es afectado por fuera y por dentro, ¿sí? Entonces, ustedes sabían que la palabra trigo viene significa quebrado o triturado. ¿Cuántos triguitos quieren haber aquí? O triguitas, pues. Quebrado, triturado, trillado, molido. Isaías 53 habla claramente del hombre que fue molido. ¿Saben quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Perfecto ejemplo del trigo molido es Él. Por usted y por mí, por sus pecados y por los míos. Usted piense esto, y esto es una verdad. A Cristo, y lo tengo que repetir por más horrible que se oiga, a Cristo le escupieron el rostro muchas y repetidas veces. Lo desnudaron, lo patearon en sus partes, eso dice la Biblia, Lo exhibieron públicamente por sus pecados y por los míos. Mis pecados estaban ahí también, los suyos también. Piensen eso es una verdad. Él murió por todos nuestros pecados y a causa de nuestros pecados. ¿Sí está aquí? Él fue molido, ese es el trigo que fue molido. Y como dice Pedro, nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. No le podemos sacar la vuelta al padecimiento, hermano. No le podemos sacar la vuelta al dolor, al sufrimiento, al quebranto. No podemos hacerlo. Tenemos que morir. ¿Sí? Entonces, fíjese bien. El trigo, curiosamente, no, como algunos de nosotros, tiene una cáscara durísima externa. De hecho, tiene 4 cascarillas duras. Por eso no se sorprenda cuando de repente el hermano dice, oye, pero brother, ya te dije esto, pero eres durísimo, ¿no? O eres durísima. Oye, amor, oye, esposa, oye, esposo, pero ¿cuántas veces hemos platicado esto y sigues con la misma cáscara, no? Somos duros, hermanos. ¿Sí o no? Somos persistentes. Ok. Él está poniéndose como ejemplo. El Señor, no, yo fui molido, ya profetizado desde antes. Literalmente es alguien que fue golpeado y molido a golpes, aplastado, humillado, oprimido, herido. Todas estas características, esta definición de molido y de trigo, las tiene nuestro Señor Jesucristo. Y no somos nadie, ninguno de nosotros somos quienes para decirle, no, yo tengo que ser librado de los padecimientos, yo tengo que ser librado de las luchas, yo tengo que ser librado de las oposiciones en mi vida. ¿Verdad que no podemos decirle eso al Señor? Entonces nosotros somos hombres pecadores. ¿Y sabe qué quisimos hacer? Esta es la evidencia de que realmente somos pecadores.
que quisimos acabar con Él, ¿verdad? Quisimos acabar con el Señor Jesucristo. Cuando Él vino y estuvo entre nosotros, quisimos despedazarlo, quisimos borrarlo de este mundo, como hoy muchos desearían hacerlo todavía y desean hacerlo. Yo no sé si ha pasado este horrendo pecado por su mente alguna vez, se lo voy a decir, porque por la mía sí ha pasado. Y si no hubiera sido yo pecador, y si el Señor no hubiera existido y no hubiera estado este plan, no tendría que amar, no tendría que morir a mí mismo, no tendría que perdonar, no tendría que servir, no tendría que dar mi vida por otros. El pecador principal soy yo, ¿sí? Porque quisiéramos que Él no estuviera en algún momento. O cuando estamos padeciendo, cuando estamos, ¿por qué, Señor? Le doy otro sinónimo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Qué pregunta tan más pecadora, ¿no? ¿Por qué, Señor? ¿Cómo que por qué? Espérate, a ver, ¿por qué no te ha fulminado a ti y a mí? ¿Por qué no ha destruido este mundo? ¿Por qué desde Noé no dijo, ¿saben qué? Hablando paseño, ya estuvo con ustedes. Ya, voy a fulminar esto hasta el universo también, para olvidarme de ustedes, ¿no? ¿Por qué no así? No, porque Él, como nos enseñaba Carlos, porque Él es bueno, es bondadoso, es benigno, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces ya no le digamos así al Señor. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me diste esposo que me diste? Esta esposa que me diste, este trabajo. Ay, me duele el cuajo izquierdo. De verdad, hermanos, a todos nos duele algo. Tarde o temprano nos dolerá algo. Y no es, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocaría a mí esto? ¿Por qué me harías tan bonito, tan bonito? No diga eso. Por favor, de ver, no hay gente, miren, no nos exhibamos, no andemos diciendo ese rollo. Es que el Señor nos hizo así. ¿Por qué no nos eliminó si somos pecadores? ¿Verdad? Porque si quisiéramos, ya no nosotros, pero en algún momento que estamos pasando pruebas, luchas, que ese trigo quiere ser molido, quisiéramos quitar eso de nosotros. A ver, pero entonces pregunta, ¿por qué el trigo? ¿Qué parecido tenemos con el trigo? Bueno, les decía, corrijo, el trigo tiene 5 capas. Me puse a checar esto. Y las 2 más duras se llaman el pericarpio y la testa. Como de testaruda de venir yo, testarudo, ¿no? No nomás a las hermanas, ¿no? Testarudo. Pero son estas 2 capas externas que son las primeras que resisten todo, o sea, que se protegen y no quieren ceder. Y si esas no se rompen, si esas no se quiebran, pues no van a hacer vida. Y esas, fíjense qué interesante, esas capas no se pueden digerir del trigo. Anatomía pura. Usted sabe de lo que estoy hablando. No se digiere eso. Esa capa no se digiere. Entonces, pero la última capa, la interna, tiene proteínas, tiene ácidos, tiene vitaminas, tiene antioxidantes, hablando de la semilla, obviamente, porque en esa se encuentra la vida para que germine y dé fruto. ¿Sí? Bueno, en nuestro caso, no hay nada bueno en nosotros. En nuestro caso, Él viene, nos coloca en el lugar que quiere hacerlo, nos lleva a morir con Él y Él produce la vida en nosotros. ¿Me entienden? No hay una responsabilidad. A ver, yo voy a nacer, morir y nacer por mí mismo, por mi fuerza. No, es una obra de Él. ¿Sí? Entonces, ahora también es una realidad en la Escritura. Puede haber una resistencia en nosotros. Puede haber una resistencia en nosotros. Por muchos años puede haber una resistencia. Entonces, esta comparación es muy importante porque el grano debe regresar a su origen, a la tierra, que es solo donde puede morir y así poder vivir. Fíjense
lo antagónico de esto, ¿no? Para poder dar fruto. Y el Señor Jesucristo, Él mismo se compara a sí mismo, ¿no? Con este grano de trigo, hablando de su muerte. Con un grano sembrado se compara, descompuesto en la tierra, fíjense, descompuesto en la tierra, molido en la tierra, acabado en la tierra. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y su resurrección con ese filamentito que brota del grano cuando empiezan a nacer, a crecer. Su resurrección. Y ese grano, cuando crece, da abundantes frutos. Dice la Escritura que Él miró, dice, el fruto de su aflicción. ¿Se acuerdan? Dice, el fruto de la aflicción. Para que usted y yo, ahorita, podamos gozar de una vida en abundancia. Por favor, no meta cosas materiales en esta palabra que acabo de decir. Vida abundante. Y hemos hablado de la serie, eso es vivir en abundancia, en los frutos del Espíritu, en el carácter de Cristo. ¿Amén? Eso debe de ser suficiente para nosotros. Eso debe de ser suficiente para nosotros. Porque eso así lo diseñó el Señor. La vida y el carácter de Cristo honraron de tal manera al Padre, deleitaron al Padre, complacieron al Padre, que Él desde el cielo hizo escuchar su voz: Él es mi Hijo, en Él me complazco. ¿Sí? Entonces, el carácter de Cristo, estamos viendo la vid, el pámpano unido a la vid, puede llevar fruto. El fruto es el carácter de Cristo en nosotros, es lo que Él produce en nosotros. Eso agrada al Padre, esa es vida abundante, esa es verdadera vida. Amén. Entonces, fíjense bien, el Señor no resistió caer en tierra y morir porque tenía de nuevo, repito, su vista en el fruto de su aflicción. Pero pregunta, ¿qué nos impide morir? ¿Qué nos impide caer en tierra y fructificar? ¿Qué nos impide? Pues tengo que tomar otra parábola para tratar de ilustrar esto y vamos a ubicarlo. Porque tengo que saber dónde está mi corazón. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué me resisto a morir? ¿Por qué me resisto a ser expuesto? ¿Por qué? Y por consiguiente no fructifico. Tengo que ubicar dónde está mi corazón. ¿Qué pasó? Algo que es importante antes de llegar a este punto es que no podemos ninguno de nosotros confiar en nuestras decisiones, no podemos confiar en las ideas que tenemos a partir de nuestro corazón, es decir, voluntad y afectos. No podemos. Esos afectos naturales, ¿no? Propios de nuestra naturaleza caída. Debemos morir con Cristo y Él poder darnos vida nueva. Repito, no puedo confiar en mis decisiones a partir de un corazón y a partir de mis afectos, de mi voluntad caída. No puedo hacerlo. Ahora, les decía yo al principio que nosotros estamos en luchas y aflicciones y en guerra con esta carnita, ¿verdad que sí? ¿Todavía batallamos? Bueno, entonces esa es la lucha que hay entre la vida nueva y la vida antigua. Qué interesante ver que no podemos morir si la semilla del Evangelio, es decir, Cristo, no muere y nace en nosotros. ¿Escuchó? Es interesante ver que no morimos sin que la semilla del Evangelio, es decir, Cristo Jesús, Cristo es el Evangelio, no muere y nace en nosotros. ¿Sí me expliqué? Es como Él, siendo la buena semilla, su palabra, Cristo, cae en nosotros, muere, es decir, abrazamos esa muerte de Cristo, confiamos en su muerte, su sacrificio, para que Él nos dé vida. ¿Me doy a entender? Entonces, no puede suceder eso a menos que suceda esto. No puedo dar fruto a menos que Cristo
viva en mí. ¿Sí? En la tierra de mi corazón, en mi voluntad. Vamos a tratar de entender la profundidad de este texto. Gálatas 2:20 dice, vaya rápidamente para allá, así como cuando le llegan WhatsApp, o si se puede más rápido, ¿no? Fíjense bien, dice Pablo, de verdad ponga atención en este texto, con Cristo estoy juntamente crucificado, muerto, repita conmigo, muerto, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en mis acciones, en mi diario vivir, en mi voluntad, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, es decir, confiando, obedeciendo, siguiendo las pisadas del Hijo de Dios, el cual me amó. Fíjense la razón que da al final. ¿Qué hizo Cristo por usted y qué sigue haciendo por usted? Le ama y se entregó a sí mismo por mí, por nosotros. ¿Se da cuenta cómo resume el Evangelio aquí y el discipulado Pablo? ¿Se da cuenta? ¿En serio? O nomás me está siguiendo el rollo. Con Cristo estoy crucificado, con Cristo estoy muerto. Ya no vivo yo. Es decir, ¿qué es esto, hermano? Que el Señor va a quitar de nosotros tu forma de ser. Si ofende a Dios, si pecas, si haces pecar a otros, si destruyes la obra de Dios, claro que sí, Él va a cambiarte. Y oye, pero tengo un temperamento. Tú no te preocupes por el temperamento, ocúpate del carácter de Cristo, porque ese es el fruto, ¿sí? En nuestras vidas. Esa es evidencia de que estamos muriendo a nosotros mismos. Con Cristo estoy crucificado. Bueno, quería poner esta base porque viene la respuesta, hermanos, de por qué no queremos morir o el porqué de nuestra vida o de nuestra resistencia. Vamos a ver cuál es se me olvidó la palabra. La razón. ¿Cuál es la razón de por qué no resistimos? ¿Cuál es la razón de por qué no damos fruto? No germinamos. Aquí va. Les decía que no podemos germinar y dar frutos si Cristo no muere y nace en nosotros, ¿verdad? Lo que acabamos de leer ahorita en Gálatas. Con Cristo he muerto y he resucitado y ya no vivo para mí, vivo para Él. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Lucas 8:5. Voy a dar lectura rápido porque luego ando pidiendo tiempo extra. Dice Lucas 8:5, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Fue a sembrar el Evangelio, la palabra, Cristo mismo. Algunas semillas que el sembrador sembraba cayeron junto al camino y no brotó, no dio fruto, sino que fue devorada por las aves, ¿verdad? Bueno, esta porción de este texto, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son aquellos que oyen la palabra. Y luego viene el diablo y la quita de su corazón. Quita esa palabra para que no crean, para que no se salven. Fíjense, los del camino. ¿Quiénes son estos, no? Los que están junto al camino. ¿Y por qué es arrebatada esa palabra? Bueno, porque el terreno es un terreno duro, es un terreno pisoteado, es un terreno donde no germina la semilla, el Evangelio, Cristo. Es aquel que resiste a Dios, que persiste en resistir a Dios. Aquellos que quizás tienen una buena impresión del Señor, dicen amén, dicen gloria a Dios, aleluya y todo, pero es transitorio. ¿Cuánto dura el servicio normalmente? 2 horas, 2 horas y media. Eso es lo que dura, dice, pero nunca crece nada en ellos.
los de junto al camino. Dice, oyen la palabra, está bien, hay dureza, pero inmediatamente dice, viene el diablo y la quita de su corazón, la roba. Y así pueden pasar años. Entonces, es como esto, es como cuando nos hacemos extremadamente, dije, críticos a la forma y al trabajar de la iglesia, en este caso de la iglesia local. Me hago crítico en, no me gusta cómo enseña, menos Bogdan, no me gusta cómo enseñan los maestros, debería de ser así, la pared debería de ser negro, no, el negro representa las tinieblas. La alabanza no deberían de ser tantas, brother, por favor, quiten unas 2 o 3, bájenle, hagan esto, o no lo decimos, pero nos hacemos extremadamente críticos con la forma, con la manera de trabajar, o señalando las carencias o necesidades de el pastor, los servidores. Es decir, ponen todo esto como una base y por eso jamás reciben la palabra. Esa semilla nunca es afectada, esa tierra nunca es afectada. ¿Sí? Y les doy una evidencia de eso, nuestro interés por la obra de Dios localmente. Se tenía que decir y se dijo el pollito que era esa criatura. ¿Cómo lo decimos, hermano? O sea, miren, yo voy a poner un ejemplo que siempre que toqué últimamente. ¿Cómo puedo decir que me interesa mi trabajo y no voy a trabajar? Pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo puedo decir que me gusta la universidad y no quiero ir? Ay, qué gordo, tengo que ir. Bueno, para que me den el título. Aquí no se van a expedir títulos. Aquí no hay pases al cielo, hermanos. No hay. ¿Cómo puedo decir que me interesa el Señor y su iglesia? La iglesia son ustedes, los hijos de Dios. Y no me interesa, no me quiero relacionar, no me hablen. ¿Cómo puedo decir eso? Entonces, la realidad es que hay una evidencia de mi naturaleza. ¿Sí? Bueno, sigamos ya. Mateo 13, 5 al 6 dice, parte de la semilla cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Son los que reciben con gozo pasajero la palabra de Dios, que te dicen, hermano, qué tremenda palabra. Mira, calambres desde la uña hasta el pie, todo, ¿no? Lo que tú quieras. ¡Qué gloria a Dios! Mira, no, es que tremenda la palabra, pero no creció esa palabra, no brotó y no dio fruto en mi vida. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Una parte cayó en pedregales. La reciben con un gozo pasajero, pero ya el gozo se acaba el lunes o quizá el domingo a las 2:30, 3 de la tarde. Cuando llego a mi casa, cuando llego a mi trabajo, cuando, qué sé yo. Tenemos un dicho ahí en el trabajo, ¿verdad, Rodo? Que, ¿traes gozo? Decimos así en las mañanas, nos miramos y nos decimos, ¿traes gozo? Bueno, es lunes todavía, empezamos a decir. Así como, espérate para el viernes a ver si es cierto, ¿no? Y bueno, a ver, casi siempre dura, ¿no? Entonces, fíjense bien, pero sale el sol representa aflicciones, el sol representa pruebas, sufrimiento y las cosas del diario vivir. Dice, y se secan, se queman. Esa palabra, eso que creció, no, mejor lo hago a un lado y continúo haciendo como yo quiero vivir. Sí, sigan convocando a la oración, sigan convocando a esto, sigan convocando a que nos oremos unos por otros. Sí, cuando pueda lo haré, cuando quiera iré, como me sienta, depende cómo me sienta. ¿Sí? Depende de mis circunstancias. Mis hermanos, con esto no estoy diciendo que hay veces que no podemos. Yo entiendo que a veces, todos entendemos que a veces no podemos, ¿verdad? ¿Sí o no?
Ya no le está gustando el tema, ¿no? A veces en el trabajo entienden que no se puede, ¿verdad? Y no pude. Me dejó el tren, no hay tren en La Paz. Esto, pasó lo que sea, me dio diarrea. ¿Se entiende? Pero no es una constante en mi vida, ¿verdad que no? No debería ser una constante en mi vida, pues. Ese es el asunto. Ese es el asunto. Cuando el apóstol Pedro, cuando iban a apresar al Señor Jesucristo, Pedro sacó su filero, su fierro, su espada y reaccionó. Le voló la oreja, no le tiró a la oreja, obviamente. Y el Señor, a ver, así no. Y los demás dice que huyeron, ¿se acuerdan? Bueno, no siempre huyeron. No fue una constante en su vida huir, pues. No fue una constante en su vida tener miedo y no querer enfrentar eso. Ya después entendieron, crecieron, dieron fruto y dieron su vida. ¿Quiere que sea así con usted? Irma, nomás tú te vas a... Todos queremos eso, los hijos de Dios, ¿verdad que sí? Aunque no digan amén. Se supone que todos los hijos de Dios queremos eso. Ok. Entonces, fíjense bien. La razón por la que la semilla no puede sobrevivir ahí es porque las piedras no permiten que la raíz profundice y encuentre humedad, por eso se seca. ¿Sí? Fíjense bien qué importante. Fíjense bien. Las piedras, los pedregales, también son las cosas que impiden que se siembre la palabra de Dios en tu vida. Póngale todo lo que acabamos de hablar ahorita. Decía el pastor Raúl, los paros y peros, ¿verdad? Marcos 4:7 dice, otra parte, aquí va otro aspecto, cayó entre espinos, y los espinos, es decir, zarza, fíjense, de los mismos espinos que se hizo la corona del Señor, dice, otra parte cayó entre espinos, y estos espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, santo Dios, y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Se fue sembrada entre espinos y empieza a crecer la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. Hace rato hablaba con mi hermano Juan hablábamos sobre cuando somos tentados a decir, yo necesito eso, yo necesito lo otro, y voy y corro tras esas cosas y me meto en problemas, ¿no? Situaciones económicas que van a tener una implicación a futuro, donde voy a tener que trabajar más. Eso me implica tiempo, donde no podré venir a la iglesia, donde no podré pasar tiempo con mi esposa y con mis hijos, donde le quitaré todo tiempo porque tengo que pagar eso en lo que me embarqué. ¿Verdad? Bueno, también hay otros afanes que son los entretenimientos, las distracciones. Yo necesito eso. Bueno, hay que diferenciar, ¿quieres o necesitas? Yo necesito, lo voy a tener como sea. ¿Qué tengo que dejar? Deja de hacer todo, pon en primer lugar esto. Esos son espinos, codicias de otras cosas. Tienes todo eso, pero no creció la palabra, no dio fruto, no morimos a nosotros, no germinó, no pudimos dar fruto. Pero buenas noticias, dice Mateo 13:8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Fíjense la multiplicación. Más la que cayó, o Lucas 8:15 también dice, más la que cayó en buena tierra. Estos son los que, repita conmigo, con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia.
En la perseverancia y en la retención de la palabra se sufre, hermanos. En la retención de la palabra y en la perseverancia se tiene que pagar el precio. ¿Cuál precio? Si ya pagó todo el Señor. El de hacer morir nuestra carne, nuestra voluntad, nuestros afectos. Quiero irme a la playa y no quiero ir a la iglesia hoy. Totalmente entendible en el cuerpo. O sea, tú no le puedes decir al cuerpo, oye, no sientas el deseo, estás cansado, no sientas el deseo de ir a la playa. Ningún problema con eso, ¿eh? El punto es cuál es tu deber y qué implicaciones tiene que lo hagas en tales momentos, ¿verdad? Trabajar está bien, tengo que trabajar, pero no voy a, bueno, depende, ¿no? Tu trabajo, pero vamos a decir que todos trabajamos de 8 a 4, 8 a 5, vamos a decirlo. Y ese es mi horario, pero nada mal con que trabajes, ¿verdad que no? Pero que andes a las 9, 10, 11 de la noche fuera de tu horario trabajando, hay que ver por qué. Y es una constante en tu vida, hay que ver por qué, ¿verdad? Ningún problema con ir a la playa, pero precisamente te gusta ir a la playa los domingos a las 10 de la mañana. O ir a donde quieras, pues, al cine, a buscar pedernales, a lo que quieras hacer, a vender terrenos, a vender puertas automáticas, lo que sea. Nada malo con eso, pero hay que ver qué implicaciones tiene. Las espinas. ¿Puedes ubicar los pedregales en tu vida, las espinas en tu vida? O sea, que te rodean, no estoy diciendo que estén en tu vida. ¿Puedes ubicarlo, hermano? Yo creo que lo principal es ubicarlo. Si esto no tomo control de esto se va a salir de control en mi vida y va a tener implicaciones. Tengo que tomar control de esto. Tiene que estar en su debido tiempo, ¿verdad que sí? Una arma en un experimentado militar, en un marín, un arma sin problema la puede manejar y tenerla. Un hombre, un soldado o un marino disciplinado, ¿verdad que sí? De fuerzas especiales y todo. Pero se la das a uno del cártel de Sinaloa. O sea, mis hermanos, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Que podemos, en su tiempo, podemos utilizar las cosas que Dios nos ha dado, disfrutarlas en su tiempo, en su momento, ¿verdad? Nada malo con trabajar, nada malo con ir a la playa, nada malo con vacaciones, nada malo con eso. Nada, no tiene nada de malo. El punto es dónde va nuestro corazón y ubicar si eso está ahogando nuestro crecimiento, nuestro fruto como creyentes. No le quise pegar al púlpito y me golpeé. Ok. Por eso es necesaria la perseverancia, soportar, permanecer bajo el aguante. Dios es el que nos da la gracia para permanecer bajo esas pruebas, bajo esas condiciones. El grano tiene que morir, mis hermanos. Fíjense, una característica del grano es que el grano, se ha encontrado mucho de esos granitos de trigo en los sarcófagos o en las cámaras funerarias de los faraones, y han encontrado grano que tiene 4,000, 3,500 años. Y esa es la clara ilustración de que se quedó el grano íntegro ahí y no dio fruto. Se puede permanecer igual, sin dar fruto, porque es bien resistente sus cáscaras. Ya hablamos de ellas, ¿no? De la testa y del policarpio, algo así. Fíjense bien, entonces, si ese grano queda solo, apartado, intacto, sin ser afectado, no lleva fruto, ahí se queda. Pero el otro muere, el otro se desgasta, el otro germina, el otro da fruto. Fíjense bien, la apariencia del principal se perdió, el grano original, y nació nueva vida. ¿Cuál nueva vida? El carácter de Cristo.
¿verdad? Ya, bueno, a nosotros en este caso, el Señor nos cambió el corazón y nos dejó la cara como testimonio, ¿verdad? Que a veces es lo que no queremos cambiar, ¿no, hermano? Gloria a Dios. A veces que te están amenazando con la mirada, ¿no? Bueno, eso se entiende. Eso se entiende. Ok, dice el verso 25, el que ama su vida la pierde y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Fíjense bien, llegamos al punto ya casi final, la economía de Dios, la forma de Dios. El que ama su vida, es decir, el que prefiere vivir para sí mismo, el que quiere decir, no, yo no voy a morir para el Señor, yo no voy a dar mi vida, ¿cómo voy a servir a los demás? ¿Cómo? Mejor que otros lo hagan, el pastor, los servidores, los que les gusta andar de predicadores, todo eso, que ellos lo hagan. Dice, el que ama su vida la pierde, el que aborrece su vida en este mundo, es decir, el que prefiere la vida de Cristo, el que muere, el que dice, no, yo voy a seguir al Señor, yo voy a tomar mi cruz, yo me voy a negar, dice, la preservará o la conservará para vida eterna. ¡Qué impresionante! La economía de Dios es esta, es muere, gástate para Él te va a recompensar allá en la otra vida. Él te asegura eso, Él te honrará. O sea, ¿se imagina esto? Dios honrándolo a usted y a mí. De veras, mediten eso. Dios honrándolo a usted y a mí por poner la confianza en Cristo, por morir para Él. ¿Se da cuenta o no? No hay nada más que podamos valorar que eso, hermano, que Dios honre a alguien, porque nosotros hemos decidido honrar al Hijo. El Señor entonces utilizó esta imagen, esta ilustración muy sencilla del grano de trigo, y para demostrarnos esa paradoja entre la muerte y la vida, ¿no? Hay unos que están queriendo vivir 200 años, quisieran vivir 200, 300 años, o como Adán, ¿no? 900, 800. ¿Para qué? O sea, lo que hemos escuchado por años aquí en la iglesia, ¿no? Por nuestros pastores, no te arraigues a este mundo, ¿verdad? No te arraigues, no te enamores de este mundo. Desea que el Señor venga, ora para que el Señor venga, para que te vayas tú y los tuyos de este mundo con Él. Entonces, el hecho de que yo ame o aborrezca la vida que tengo tiene que ver con las prioridades por las cuales uno vive. Uno vivirá, uno actuará conforme a las prioridades, ¿verdad que sí? Mañana en la mañana le aseguro que usted tomará de nuevo su prioridad, cualquiera que sea. Tendrá su prioridad, lo que esté en primer lugar en su corazón y en su pensamiento, en su vida, eso hará. Sin entrar en detalles. Y de eso dependerá todo su día. Vivir para nosotros mismos, vivir para nuestros intereses, dice la palabra de Dios que es un desperdicio de vida. Vivir para el Señor, morir en el Cristo y que Él nos dé nueva vida y desgastarnos aquí para Él, para los suyos, para su obra, eso es una inversión de vida. Esos recibirán honra del Padre. ¿Qué quiere, hermano? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Dice, fíjense, notemos el engaño, ¿no? De hoy. Le preguntas a un joven o te encontraste con tu amigo que hacía 20 años que no lo mirabas y, hey, ¿qué onda? ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Cómo estás? Y bla, bla. No, pues ya terminé mi carrera. Ya me casé, ya hice esto. Cristianos, iban a la escuela dominical juntos y todo, y se encontraron 20 años después, o ya se habían convertido, eran jóvenes, se encontraron ya de chavorrucos, y haces, ¿qué onda, bro? ¿Qué? No, pues ya aquí estoy, mira, me dedico a esto y todo. ¿Y cuál es tu proyecto de vida en Cristo? ¿Estás firme? ¿Estás perseverando?
¿Estás dando fruto donde estás sirviendo? ¿Qué pasa con tu vida? Vivir resistiéndome a morir en Cristo es perder la vida. Vivir pensando y actuando como si estuviera perdiendo mi tiempo para el Señor y mi vida, eso es perder la vida. Es estar menospreciando la vida que Él ofrece. Así es lo que dice la Escritura. Entonces, dice, si alguien me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Pero fíjense de qué empezó a hablar cuando llegaron aquellos griegos que van con Andrés y Felipe, y el Señor les dice, el tiempo ha llegado, es necesario morir. Y yo quiero pensar, y no es pecaminoso pensar esto, yo quiero pensar que el Señor entendió, mi tiempo ha llegado. Ya los griegos, los gentiles van a necesitar que se les predique el evangelio. Yo ya voy a morir y ustedes, discípulos, tienen que vivir de la misma manera, tienen que morir a sí mismos. Mis hermanos, por último pregunto, ¿cuál es nuestra cosmovisión de vida? ¿Cómo veo la vida? ¿Cuál es su mayor objetivo en esta vida? ¿Su realización personal? ¿Su autorrealización? ¿El poder alcanzar todo lo que, las motivaciones personales, todas las ambiciones de una persona a través de crecimiento personal? Quiero alcanzar, llevar a mi máximo potencial, brother. Quiero ser feliz, ¿verdad? ¿Han escuchado eso? Miren, no los quiero decepcionar, pero seguir a Cristo no es un sinónimo de felicidad en el contexto de este mundo, sí de bienaventuranza en Él. Felices en este mundo, no, felices en Él. Bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que padecen persecución, bienaventurados, doblemente felices en Él. Bajo los parámetros de este mundo, no eres bienaventurado así. Eso lo dijo el Señor. Entonces la Escritura dice, no hay mayor honor que el Padre honre a los que honran al Hijo. ¿Cómo honro al Hijo? Muriendo a mí mismo, muriendo a mis deseos, muriendo a quien yo quisiera llegar a ser por mí mismo, sin tomar en cuenta la opinión del Señor. ¿Sí? Yo creo que no hay de nuevo ningún mayor honor que el Padre nos honre con su presencia allá en la eternidad y que Él nos mencione en la eternidad esta palabra que resuena, ¿no?, por toda la Escritura. Buen siervo fiel, pásale. ¿Quieres llegar a ese lugar? De verdad, hermano. ¿Quieren llegar? Porque hay un lugar al que muchos llegarán que no quisieron llegar a ese lugar, que no querrían llegar a ese lugar por toda la eternidad. Pero sus hijos, pero nosotros, Él ha prometido que por gracia, por su muerte, por su resurrección, por sus méritos, Él nos ha preparado un lugar. Usted ya tiene un lugar en la eternidad. Si ha confiado en Él, si le pertenece a Él, ya lo tiene ese lugar, nadie se lo va a quitar. Y el Señor le va a decir, no, ahorita no. A ver, depende. ¿Fuiste el domingo no? Si no fuiste, no vas a entrar. Si, ya viniste otra vez. No. Pero la evidencia de que somos sus hijos la acabamos de ver aquí en el desarrollo. Pues tratamos de eso al menos. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios.
Señor, tu palabra nos enseñó y nos mostró claramente que necesitamos morir, Señor, a nosotros mismos. Necesito morir, Señor, a mi voluntad, a mis pensamientos personales, a mi forma de cómo veo y pienso que debe de ser mi felicidad, mis autosatisfacciones, olvidando, Señor, que seguirte, que tomar la cruz se necesita morir a nosotros mismos. ¿Cuántas veces pensamos, Señor, que no tenemos lo que queremos, que estamos en una aflicción, en una prueba porque me falta esto, porque deberían de cambiar mis circunstancias, por qué no me salió bien este negocio, por qué no me salió bien esta amistad, por qué esta relación está así? Señor, ayúdanos a ver que necesitamos morir a nosotros mismos para que pueda germinar una vida dentro de nosotros, tu vida, y poder mostrar y hacer evidente el carácter de Cristo en mí. Ayúdanos, Señor, por favor. Ayúdanos. Necesitamos la obra de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Si en este mundo, Señor, de pecado, tú caíste como ese grano de trigo en tierra, en esta tierra llena de pecado, y moriste para que muchos pudieran brotar de tus frutos, Señor, de tu vida. Así nosotros, Señor, permítenos tener nuestra mirada, Señor, en el fruto, en el final, en esa honra que recibiremos de ti, Señor, porque tú lo has prometido. Quita de nuestro corazón y de nuestra mente, Señor, el pensar que vivir para ti es una carga, que vivir para ti no tiene fruto, no tiene propósito, no era como pensábamos, que las aflicciones no las merecemos, que las pruebas no las merecemos de tal o cual forma. Guárdanos de pensar eso, Señor. Solamente somos ramas secas. Tú eres la rama verde, Señor. Nosotros unas ramas secas expuestas también. Pero también somos ese pámpano adherido a la vid, el cual puede llevar fruto. Ayúdanos, Señor, por favor, y ayuda a cada uno de mis hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, muchas gracias por su tiempo, por su paciencia, y nos vemos, si Dios quiere, aquí el miércoles. ¿Sale, vale? No salga volando por las ventanas, salude de perdida, ¿no?